Charles Spurgeon, dando paz eterna a los lavados en la sangre. Verso. Fue Abel pastor de ovejas. Génesis 4:2. Como pastor, Abel santificó su obra para gloria de Dios y ofreció un sacrificio de sangre sobre su altar, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Este tipo antiguo de nuestro Señor es muy claro y distinto. Igual que el primer rayo de luz que tiñe el horizonte a la salida del sol, este pasaje no lo revela todo, pero manifiesta claramente el gran hecho de que el sol se acerca. Al mirar a Abel, pastor y sacerdote a la vez, ofreciendo un sacrificio de suave olor a Dios, descubrimos a nuestro Señor, que lleva ante su Padre un sacrificio que Dios miró siempre con agrado. Abel fue odiado por su hermano, odiado sin causa. Lo mismo pasó con el Salvador. El hombre carnal y natural odió al hombre acepto, en quien fue hallado el Espíritu de gracia, y no descansó hasta que su sangre fue derramada. Abel cayó y roció su altar y su sacrificio con su propia sangre. Este hecho nos muestra al Señor Jesús, muerto por el odio del hombre, mientras oficiaba como sacerdote delante del Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lloremos al verle muerto por el odio del género humano, tiñendo los cuernos del altar con su propia sangre. La sangre de Abel habla. Jehová dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Jesús tiene un lenguaje poderoso, y el significado de su potente grito no es de venganza, sino de misericordia. Es precioso más allá de todo lo precioso, estar junto al altar de nuestro buen pastor, para verlo sangrar como sacerdote sacrificado, y oír después a su sangre hablar de paz para todo su rebaño. Paz en nuestras conciencias, paz entre judíos y gentiles, paz entre el hombre y su ofendido hacedor, paz eterna para los hombres lavados en la sangre. Abel fue el primer pastor en cuanto al tiempo, pero nuestros corazones siempre colocarán a Jesús primero en cuanto a excelencia. Sublime guardador de las ovejas, nosotros, el pueblo de tu dehesa, te bendecimos con todo nuestro corazón al verte herido por nosotros. Comentario bíblico, Génesis 4:2-5. El nacimiento de Abel y las ofrendas de Caín y Abel. Reina Valera. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Ahora reflexionemos en cada fragmento de estos pasajes. Fue Abel pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Vemos que la agricultura y la domesticación de animales se practicaba entre los primeros seres humanos. Adán y sus descendientes no pasaron decenas de miles de años viviendo como cazadores-recolectores en las cavernas. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra al Señor. Podemos suponer que Caín trajo su ofrenda al árbol de la vida, porque querubines guardaban el árbol de la vida. Génesis capítulo 3 versículo 24. Y los querubines están siempre asociados con el lugar de residencia o lugar de encuentro con Dios. Éxodo capítulo 25 versículo 10 al 22. Caín y todos los demás en la tierra en ese momento probablemente se reunían con Dios en el árbol de la vida, donde los querubines estaban. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Abel trajo una ofrenda de sangre, el primogénito de su rebaño, y Caín trajo una ofrenda de la vegetación, el fruto de la tierra. Muchos asumen que esta era la diferencia entre sus ofrendas, pero las ofrendas de grano eran aceptables ante Dios. Levítico capítulo 2, aunque no eran consideradas como una expiación por el pecado. Leupold comentó: la palabra traducida como ofrenda mincha se utiliza en su sentido más amplio, que abarca cualquier tipo de regalo que puede traer el hombre. Ninguno de los dos sacrificios se hace específicamente por el pecado. Nada de lo dispuesto apunta en esa dirección. El escritor de Hebreos deja claro por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada,
Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 4. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta, mientras que la ofrenda de Abel se hizo con fe, con el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Esto muestra que la ofrenda de Abel fue muy especial. La grasa del animal era considerada como de lujo e iba a ser entregada a Dios cuando el animal fuera sacrificado. Levítico capítulo 3 versículo 16-17, capítulo 7 versículo 23 al 25. La quema de grasa en el sacrificio delante de Dios se llama un aroma agradable para el Señor. Levítico capítulo 17 versículo 6. La ofrenda de Caín era, sin duda, más agradable estéticamente. La de Abel debe de haber sido un caos sangriento, pero Dios estaba más preocupado por la fe en el corazón que con la belleza exterior. En este caso, es un cordero por hombre. Más tarde, en la Pascua, será un cordero por familia. Luego, en el día de la expiación, era un cordero para la nación. Por último, con Jesús, hay un cordero que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. No sé cómo precisamente Caín y Abel sabían que sus sacrificios fueron aceptados o no. Al parecer, obviamente, había cierta evidencia externa. Hay ejemplos bíblicos de sacrificios aceptables consumidos por el fuego de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 21. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 38. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 26. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1. Tal vez, un sacrificio aceptable llevado a los querubines al árbol de la vida fue consumido por el fuego del cielo o por las espadas de fuego de los querubines. Génesis capítulo 3, versículo 24. Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. La ira de Caín, sin duda, tenía sus raíces en el orgullo. No podía soportar que su hermano fuera aceptado delante de Dios y él no. Incluso, es posible que esto fuera del conocimiento público, pues si Dios consumía el sacrificio con el fuego, indicaba su aceptación. La epidemia del pecado se está convirtiendo en algo peor. Caín comete los pecados más sofisticados de orgullo espiritual e hipocresía. Al reflexionar en este devocional, me lleva a meditar profundamente sobre la figura de Abel, quien no solo fue el primer pastor de ovejas, sino también el primero en ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, un sacrificio de fe. Abel, al igual que Cristo, nos muestra lo que significa dar lo mejor de uno mismo a Dios, sin reservas, sin depender de la apariencia externa, sino de la sinceridad y la devoción del corazón. Su sacrificio, hecho con sangre, anticipa el sacrificio final de Jesús, quien, como el buen pastor, dio su vida por sus ovejas, para llevar paz y reconciliación a todos los hombres. Al leer este pasaje, me doy cuenta de que la aceptación de la ofrenda de Abel no dependió de lo que se veía por fuera, sino de la fe y la disposición de su corazón. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque fue ofrecida con un corazón sincero y un deseo de agradar a Dios, no con ritualismo vacío o por un sentido de obligación. Aquí resuena la importancia de la fe genuina en nuestras vidas. No se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos y con qué disposición. También es impactante ver cómo la sangre de Abel, derramada por su hermano Caín, clama a Dios desde la tierra. Spurgeon hace un paralelo hermoso entre la sangre de Abel y la sangre de Cristo. Así como la sangre de Abel clamaba, la sangre de Jesús clama con un mensaje mucho más poderoso, un grito de misericordia y perdón. La sangre de Jesús derramada en la cruz habla de paz, una paz que va más allá de lo que podemos entender. Habla de reconciliación entre el hombre y su Creador, de sanación para nuestras conciencias y de un perdón que no podemos obtener por nuestros propios méritos, sino solo por la gracia inmensa de Dios. Este devocional también me invita a considerar el sacrificio de Cristo como el cumplimiento de la tipología de Abel. Jesús, como el Cordero perfecto, derramó su sangre por mí y por toda la humanidad.
Como Abel, que fue odiado sin causa, Jesús también fue rechazado y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. Sin embargo, al igual que la sangre de Abel, la sangre de Cristo clama no por venganza, sino por perdón y reconciliación. Este devocional me desafía a mirar mi propia relación con Dios y mis ofrendas. Las ofrendas de mi vida son como las de Abel, hechas con fe y sinceridad, o son solo gestos externos sin verdadera entrega. Además, me recuerda que la sangre de Cristo, que habla de paz eterna, es lo que realmente me permite acercarme a Dios con confianza y gratitud. Gracias a Él, tengo paz en mi corazón, y es esta paz la que me impulsa a vivir una vida de adoración y sacrificio sincero, como el de Abel, pero con el entendimiento de que la obra de Cristo es mucho más grande y perfecta. Hebreos 10, 19, 22 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.